Dios te bendiga de una manera muy especial en este año nuevo. Es nuestro deseo y el deseo de Dios que la gracia, la misericordia, la bondad de Dios y la prosperidad del reino de los cielos esté abundando en tu vida, que sea un año de bendiciones, de puertas abiertas, de mucha búsqueda de nuestro Dios, un año de conexión, de cercanía con el Eterno. Es un nuevo comienzo, un año más de vida que mucha gente no ha tenido la oportunidad de ver este año entrante. Así que proponte buscar a Dios, acercarte a Dios y tener un nuevo comienzo en este glorioso año entrante 2024. Bendecimos la vida de cada persona que se ha conectado con nosotros. Estamos expectantes de lo que Dios hará en este año 2024. Sé que cosas grandes, poderosas, maravillosas vienen en camino. Dios está con su pueblo y aunque la situación en muchos lugares está algo complicada, Dios te ha dado palabras y te ha dado promesas. Estaré continuando con la serie ¿Por qué romper paradigmas? Dimos el primer video ya, si no lo has visto te invito a verlo, el video ¿Por qué debo romper paradigmas? Y voy a estar tratando el segundo tema de esta serie, ¿por qué la pobreza es una maldición? Vamos a ver esto, porque una vez entendemos esto a la luz de la palabra, comenzamos a cambiar la mentalidad en cuanto a la pobreza y a la riqueza y lo vamos a ver conforme a la escritura y usted va a analizar conforme a la escritura este tema. Voy a hacer dos preguntas. Número uno, ¿crees que la pobreza es una bendición o crees que la pobreza es una maldición? Quiero tu manera de ver la vida en los comentarios. No te voy a contrarrestar tu manera de ver la vida, pero quiero que me respondas esa pregunta. Es muy importante y muy básico. ¿Crees que la pobreza es una bendición o crees que la pobreza es una maldición? Te quiero en los comentarios tu manera de pensar. Vas a decir lo que tú piensas al respecto. Oiga esto. Una cosa es el pobre. El pobre es un ser humano que está pasando por una etapa de pobreza y otra cosa es la pobreza en sí. Hay una diferencia entre el pobre, que es el ser humano que está atravesando por esa condición, y la pobreza. Es igual que la enfermedad. No es lo mismo el enfermo que la enfermedad. La enfermedad es una maldición porque entró con el pecado, pero el enfermo no es maldito. El enfermo es un ser humano que está atravesando un proceso de enfermedad. Ahora, ¿por qué yo debo reconocer que el estado de pobreza permanente es una maldición? Porque si me acomodo a él y creo que es una bendición o que hay algo de honra en estar permanentemente en ese estado, no voy a querer salir de allí. Y para tú salir de un estado tienes que querer salir. Aunque no tengas la forma, tienes que tener el deseo, el anhelo de avance o de salir. Oiga esto. ¿Por qué se dice que la pobreza es una maldición? Levítico 26 del 14 al 46. Usted lee Levítico 26, 14 al 46 y la pobreza aparece en la lista de las maldiciones. Cuando Dios está narrando la lista de las maldiciones que alcanzarán al pueblo si no cumplen los preceptos de Jehová tu Dios, ahí aparece la pobreza en esa lista. Oiga esto, el versículo 45 dice, todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste a la voz de Jehová tu Dios y no cumpliste sus mandamientos. Y el versículo 47 de Levítico 26 dice, pues no rendiste culto al Señor tu Dios con alegría y generosidad, cuando tenías de todo en abundancia. Por eso, dice el versículo 48, hambre y sed, desnudez y suma pobreza te alcanzarán. Oiga, está en la lista de las maldiciones y era una de las primeras cosas que Dios enviaba a Israel cuando desobedecía los preceptos de Dios. Usted dirá, y porque yo estoy en una condición de pobreza, ¿quiere decir que desobedecí los preceptos de Dios? No, tal vez viene de una generación que constantemente estuvo desobedeciendo los preceptos de Dios, que no trae un linaje de bendición y vas a tener que hacer el cambio tú ahora. Ahora que conoces la verdad, ahora que sabes que así como las maldiciones generacionales de enfermedad se pueden romper, las maldiciones generacionales de pobreza también se pueden romper. Cuando entendí que la pobreza era una maldición, comencé a
orar diferente. Le decía a Dios, así como le rogué que me sane, le rogué que me sacara del estado de pobreza, porque nuestra familia arrastraba una maldición constante de generación de pobreza. Entonces hay gente que la mente se le va a abrir hoy, y aunque estés en ese estado, no es que se te acabó el mundo, es que tienes que programarte para salir, y vas a entender que no es el deseo de Dios, que no es la voluntad de Dios, ni que Dios se place en tenerte en ese estado. El creyente atraviesa procesos, como Israel atravesó un desierto, el lugar de escasez, el lugar de dificultad, pero el plan de Dios era que saliesen rápido. Dios planificó que no pasaran 40 días en ese desierto. Sin embargo, ellos lo alargaron por desobedecer a los preceptos de Dios. Pero no es el caso tuyo. Le has creído al Rey de Reyes, a Yeshua HaMashiach. Estás bajo la promesa, eres descendiente de Abraham, y las bendiciones de Abraham te tienen que alcanzar a ti. Así que vamos a transformar un poco el paradigma y a entender que el Dios del cielo desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, para ser de bendición a otros, y que la palabra de Dios dice que tú prestarás y no tomarás prestado. Oiga, qué hermoso. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si no sabes que la pobreza es una maldición, no vas a renunciar a ella. No vas a hartarte de ella. No vas a decir ya basta. Voy a clamar a Dios porque yo quiero un cambio. Te vas a acomodar y lo vas a ver como algo normal, y no vas a entender que en el Calvario Él se hizo pobre para que tú con su pobreza fueses enriquecido. Que Cristo nos libró de la maldición del pecado, y una de las maldiciones que trajo el pecado fue la pobreza. Adán fue creado Señor de todo, tenía de todo en abundancia. En Edén había de todo lo que Adán podía necesitar en toda su existencia. Sin embargo, cuando el pecado entró, Dios tuvo que maldecir la tierra que producía recursos para Adán por causa del pecado. Pero vamos a ver algo hermoso que pasó con Yeshua, con nuestro Salvador, cuando vino a redimirnos. Oiga esto. La palabra pobreza, así como la enfermedad, entró con el pecado. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, por cuanto esto hiciste y comiste del árbol que te mandé que no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. Oiga, maldita será la tierra por tu causa. La tierra que le daba riqueza, la tierra donde sacaban el oro, donde sacaban los diamantes, la tierra que producía los frutos que enriquecían la vida de Adán, Dios la maldice por causa del pecado. Y el versículo 18 dice: cardos y espinos te producirá, y con el sudor de tu frente comerás el pan. Está diciendo, con dificultad, con muchas luchas, vas a adquirir tu alimento, tu sustento, todo lo que sea para tu bienestar. Pero yo quiero que usted note aquí que Dios está maldiciendo por causa del pecado. Está declarando una palabra de maldición por causa del pecado. Una maldición sobre las obras de las manos del hombre. Dios está maldiciendo la obra de las manos del hombre por causa del pecado. Pero algo hermoso pasó con Jesús, y es lo que quiero que tú entiendas, porque el día que reconocemos y entendemos y aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, así como un inconverso, el día que reconoce y vuelve en sí y reconoce que el Eterno envió a su Hijo y murió por él, y acepta y confiesa a Jesús como Salvador, en ese instante es salvo. Así el día que tú reconoces que la pobreza es una maldición que fue dictada por causa del pecado, pero que Jesús hizo algo a tu favor, en esa dirección, en ese momento tú comienzas a confesar con tu boca que la obra de tus manos son benditas, que tú no comerás el pan con el sudor de tu frente, sino que Dios bendecirá la obra de tus manos, que las cosas no te darán tanta lucha como al principio, porque hay una promesa, y la vamos a ver conforme a la palabra. Yo quiero que busques tu Biblia, anotes los textos bíblicos, los analices, porque vas a tener que desmontar un programa mental que tienes, que te hace creer que es normal y que tal vez Dios va a quererte en ese estado toda la vida, y tienes que desmontar eso para poder asumir por la fe, porque la salvación viene a través de adquirir una conciencia de que Cristo murió por mí, y que si yo lo confieso con mi boca soy salvo. Así todas las bendiciones de Dios
beneficios vienen con adquirir una conciencia de lo que Cristo hizo por mí y confesarlo con mi boca y creerlo con mi corazón. Y inmediatamente se activa, así como se activó la salvación para ti, así como pudiste soltar el pecado y pudiste cambiar de mentalidad para seguir a Jesús, así mismo se activa la bendición económica, se activa la sanidad, cuando en tu conciencia reconoces lo que Cristo hizo por ti en esa dirección en la cruz del Calvario. Oiga esto. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho por nosotros maldición. Oiga, Él nos redimió, y la palabra redimió significa Él nos rescató y nos devolvió la autoridad del principio, nos retornó al principio antes de la caída, antes de que todo fuera maldecido por causa del pecado, y nos redimió, oiga esto, haciéndose por nosotros maldición. Por su llaga fuimos curados. Ahí está la sanidad, en las llagas. Al yo reconocer que Él fue y adquirirlo y creerlo en mi corazón y confesarlo con mi boca, que por su llaga yo fui sanado. Si de verdad lo creo en el corazón, yo voy a ser sanado en esa área de salud. Si yo creo que la palabra de Dios dice que Él se hizo pobre, o sea, tomó la posición de pobreza, de maldición que me tocaba a mí, para que yo recibiera su riqueza. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Y es algo tremendo cuando yo entiendo que en esa dirección Él no solo me salvó, no solo me sanó, no solo compró mi paz, sino que también me redimió de la maldición del pecado. ¿Cuál fue la maldición del pecado? Las maldiciones que Dios profirió en Edén. Porque el primer Adán pecó y por causa del primer Adán la tierra fue maldecida. Al hombre se le quitó la autoridad, al hombre se le quitó el estado de riqueza y pasó a un estado de miseria. El enemigo, hablando con Jesús, dijo: todas las riquezas del mundo y de las naciones te daré, porque a mí me ha sido entregada, porque Él logró quitárselas a Adán. Dios se la entregó a Adán, pero vino el segundo Adán, Yahshua HaMashiach, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le quitó esa autoridad al enemigo, le quitó la llave, y no solo se la quitó, sino que se la entregó a la iglesia. O sea que esa oferta que Satanás le hizo de darle toda la riqueza y toda la cosa que había, ya después que Cristo murió no podía hacer esa oferta. Porque aunque Él tenga muchas cosas usurpadas, si la iglesia entiende que Dios dijo: me seréis llamado un reino de reyes y sacerdotes, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. Si entendemos que el Dios del cielo dijo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, que le entregó de nuevo la autoridad a la iglesia. Oiga esto. El segundo Adán no pecó. Y la Biblia dice que si la muerte, la enfermedad, en otras palabras, la pobreza, la miseria, la desgracia, entró por el primer Adán, entonces por el segundo Adán entró la vida abundante. Por eso Cristo decía: yo quiero que ustedes tengan una vida abundante y que tengan abundancia para poder compartir con otros. ¿Por qué Jesús ofrecía vida abundante? Porque Él había redimido al hombre, lo había rescatado. Las maldiciones que se profirieron en el principio ya no estaban activas sobre los que recibían a Jesús, porque el segundo Adán había roto la maldición que había salido de la boca del mismo Dios. Pero en Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que todas las cosas pueden florecer para aquel que recibió a Jesús. ¿Por qué? Porque procedemos del segundo Adán. Cuando alguien te diga: no, lo que pasa es que Adán pecó y por eso tenemos, no, ya tú no vienes del primer Adán, tú eres hijo del segundo Adán, y el segundo Adán no pecó, el segundo Adán se hizo maldición para que tú fueses hecho bendición. O sea que Él arrebató de nuevo todo lo que le fue quitado al primer Adán y se lo entregó a la iglesia, señores. Y esto es algo que tenemos que entenderlo. ¿Por qué entenderlo? Porque si yo no lo entiendo y no lo creo con el corazón y no lo confieso con mi boca, entonces yo no voy a recibir la herencia de mi Padre. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para salvación y con el corazón se cree para arrepentimiento y con la boca se confiesa para salvación. O sea que hay un proceso de creer y confesar lo que yo estoy creyendo para poder tener acceso. Así como si alguien no confiesa a Cristo,
está perdido. Y un solo cambio de mentalidad, de entender que Jesús es su Salvador y hacer ese cambio y declarar con su boca que Jesús es el Señor, le hace salvo. Asimismo, entender que la maldición de la pobreza se rompió en Cristo y comenzar a creer y a declarar que aunque hoy estás arruinado, que aunque hoy estás pasando situaciones de enfermedad, pero ya entendiste, pero ya sabes la verdad. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. En el momento que lo entiendes, aunque nada esté pasando a tu alrededor de cambio, en el momento que lo entiendes y en el momento que comienzas a proclamarlo, en el mundo espiritual comienzan a moverse las cosas que Dios diseñó para ti. Y llegará un momento cuando será visible y evidente. Así como el día que te convertiste, al otro día no habían grandes cambios. Y la gente decía, míralo, pero él no di que se convirtió y todavía, pero pasado 5 años de tú mantener tu profesión por Jesús, pasado 10 años de tú mantener tu profesión por Jesús, ¿sabe qué pasa? La gente no te reconoce. El cambio es extraordinario. Asimismo va a pasar en todas las situaciones. Puede ser que en el momento en que aceptes la sanidad de Jesús y la creas con todo el corazón y la proclames cada día con tu boca, puede ser que no te sanes en ese momento, pero la sanidad está en proceso, está en camino. Puede ser que la situación económica no cambie desde el mismo día que entendiste esto es una maldición y el segundo Adán llevó esa maldición por mí. Él llevó mi pobreza y me depositó su riqueza en mi cuenta y yo la voy a creer y la voy a declarar y la voy a proclamar hasta que descienda a la tierra. En ese mismo momento que tú entiendes eso, las cosas comenzarán a moverse y pasado 1 año, pasado 2 años, pasado 3 años, así como el niño va creciendo, el bebé nace y parece que al otro día no pasó nada, pero el bebé está creciendo. Y pasado 1 año tú dices, oye, pero ¿cómo está creciendo? Y va a ir creciendo y vas a ir viendo la mano de Dios. Oiga esto, nos redimió. Cristo nos bendijo. Él es el segundo Adán. Cristo vino y las maldiciones que el Padre lanzó por causa del pecado, porque era justo que el hombre recibiera el castigo. Cristo viene y paga el castigo y nos redime o nos rescata. Redimir es pagar la fianza de alguien que esté encarcelado y que merece un castigo y dejarlo libre. Nos redimió. Pagó el precio por nosotros para que nosotros tuviésemos una vida y vida en abundancia. Oiga qué hermoso. Romanos 5, 12, 21. El pecado entró por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, o sea, las maldiciones. Pero sigue diciendo la palabra, pero por un hombre, Jesucristo, entró la vida, o sea, la bendición a todos los hombres. Por eso Dios le dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente era Cristo, Yeshua. Y en esa simiente tú eres bendecido. Las bendiciones de Abraham, y usted puede ir a su Biblia y buscar cuáles fueron las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Y usted se va a dar cuenta que Abraham tenía bendiciones y promesas de esta vida y promesas de la vida eterna. Entonces usted dice, si la simiente Cristo y en él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, entonces las bendiciones de Abraham también me pertenecen. ¿Por qué es importante saberlo, señores? Porque el mismo Cristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Es el conocimiento de la verdad lo que te hace libre. La palabra está ahí, pero hasta que no llegamos al conocimiento, hasta que no decimos, esto no es para mí, esto no es para mí, porque el Dios que me salvó a mí, el Dios que me libertó a mí, pagó el precio completo. Es como cuando vas a volar en un avión y alguien te compró un ticket en primera clase con todo incluido. Vas y te sientas en el asiento, pero no tomas nada de lo que te dan, no pides nada de lo que te ofrecen porque tú no, cuando vine me pagaron el vuelo aquí cómodo, pero nada de eso está incluido. Sí está incluido. Cristo dijo que por su llaga nosotros fuimos curados, que Él pagó el precio por nuestra paz. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no se las doy como el mundo la da, yo de verdad se las doy. Estaba diciendo Él, yo compré tu paz. Y como yo la compré y la tengo en las manos, te la puedo dar. Yo compré tu salud. A él lo llagaron, lo desfinfarraron, como decimos aquí. No golpeaban de esa manera
a la gente que crucificaban. Por eso los ladrones estaban vivos cuando fueron a partirle las piernas. A ellos no lo maltrataron de esa manera. Pero las llagas de Jesús fueron hechas para que allí Él pagara el precio por tu salud. Cristo, cuando se despoja de su gloria, el heredero de toda la creación, que andaba con sandalias de oro, caminando en calle de oro y mar de cristal, se despojó de su riqueza, dice la Biblia, siendo rico, y vino a la tierra pobre, andando por las calles sin tener donde recostar su cabeza, y Él estaba tomando tu lugar. Pero Él estaba tomando tu lugar para que tú tomaras el lugar de Él. Y eso es algo que tenemos que entenderlo, que Él, siendo rico, por nosotros se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así como con su muerte nosotros fuimos salvos, así como con su llaga nosotros somos sanos, así como con su tormento nosotros recibimos paz, así mismo con su pobreza Dios atribuyó a nuestra cuenta riqueza. Por eso la Biblia dice que Dios le dé al impío el trabajo de acumular para dárselo a aquel que agrada a Dios, y eso va a pasar en la tierra. Quiero que abras tu corazón. Iglesia, la iglesia tiene que ser efectiva en la tierra. Que Dios levante gente que puedan ayudar a multitudes, que puedan edificar miles de templos. Que la iglesia no tenga que estar vendiendo un dulcito en una esquina para poder comprar una silla para el templo. Le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero que la iglesia despierte en todas las áreas. Despierte a buscar a Dios. Despierte a entender que son reyes y sacerdotes, representantes del reino más próspero que existe, el reino de los cielos, y que ese reino te atribuyó a ti cosas que tienes que creer y que tienes que apoderarte y adueñarte de ellas porque son tuyas. Somos los herederos de Dios juntamente con Cristo. Así que es algo que quiero que lo tengas en tu corazón. Lee, investiga, que Dios habla acerca de esto, que me corresponde a mí como creyente, porque esto te va a ayudar. Oiga, la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. La ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mucha gente interpreta esto como que Dios lo libró de la ley de Dios, de la Torá. No, la Torá es eterna. La Torá está vigente. Los mandamientos de Dios son perpetuos. No fue de eso. No es a eso que se refería la palabra cuando decía la ley del pecado y de la muerte. En la Escritura hay varias leyes y entre ellas está la ley del pecado. La ley del pecado era la condenación que se profirió por causa del pecado. Y de esa ley, porque la paga del pecado es muerte, esa era la ley. Dios me libró de esa muerte a través de Jesucristo. Esa fue la ley que fue abolida, la ley del pecado, no la Torá o la palabra de Dios como muchos malinterpretan. La Torá es eterna, es bendita y es perpetua. Entonces, oiga esto. ¿Qué ley se anuló? Dios dictó sentencia en Edén, arriba del hombre, con su justicia. Aún así le aplicó misericordia, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y Dios dicta sentencia sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra por causa del pecado. Entonces esa ley que se aplicó ahí, la ley del pecado, que la paga del pecado es muerte, Cristo vino y pagó con su muerte para quitar esa acta que había contra nosotros, que nos era contraria. La clavó en la cruz y dijo: ahora yo muero por ellos para que ellos tengan vida. Yo me hago pobre para que ellos sean enriquecidos. Yo me hago maldición para que ellos sean bendecidos. Y eso es algo glorioso. Cuando lo entendemos, le decimos al diablo: se te acabó tu can, agarra tus maletas, te vas con tu miseria, te vas con tu enfermedad, te vas con tu tormento, porque yo soy descendiente de Abraham, heredero con Cristo de la misma promesa. Estoy bajo bendición. Y no hay nada que te puede maldecir cuando estás en bendición. Ahora tienes que tener la conciencia y tienes que creerlo y tienes que aceptarlo y tienes que proclamarlo con tu boca, porque eso fue lo que Dios planeó para ti. En Jueces 6, del 6 al 24, dice que Israel había sido entregado a Madián y empobrecía. Oiga esto. Israel había sido entregado a Madián y empobrecía. Porque hablamos de que la maldición Dios la usaba, la pobreza Dios la usaba como castigo.
Desde que el hombre se apartaba de Dios, Dios lo hacía empobrecer. Israel empobrecía desde que se olvidaba de Dios. Y desde que se volvía a Dios, Israel enriquecía. O sea que hay un principio. La palabra de Dios dice riqueza, honra y vida son el pago de la obediencia a Dios y de la humildad en los proverbios. Entonces, si Dios da la riqueza como pago de obediencia y estás obedeciendo a Dios, pues solo te está faltando el conocimiento claro de lo que Dios proveyó para ti. Porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento, no le faltó promesa, no le faltó Dios, no le faltó recursos, le faltó el conocimiento. El conocimiento te da acceso a lo que Dios tiene para ti. Es por eso que en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo se va y se lleva la mitad de todo. Usted lo puede leer ahí. Pero lo grave del hijo bueno, el hijo de la casa, el hijo obediente. Yo sé que hay mucha gente que está cumpliendo principios, que le está creyendo a Dios, que está obedeciendo a Dios y aún su vida no cambia. Y ellos dicen, ¿qué está pasando? Escúchame, el hijo de la casa, el bueno, el obediente, no tenía el conocimiento de los derechos que él tenía como hijo. Como no tenía el conocimiento, él nunca disfrutó de los privilegios de ser un hijo, mientras que el otro, que no era bueno, tenía el conocimiento y se llevó la mitad de todo lo que había. Oiga esto, el padre le dice cuando él viene refunfuñando, como decimos acá en Dominicana, braviando, porque no, a ese sí tú le das. Le dijo, mi hijo, pero todas mis cosas son tuyas. Ese muchacho despertó en ese momento a un conocimiento. Usted puede estar seguro que después que él escuchó esa palabra, le va a pasar como a mucha gente que está escuchando hoy esa palabra, que van a llegar a su casa y van a decir, Señor, yo estoy agradecido por todo lo que me has dado, rebozo de gratitud, pero la miseria se va de mi casa y esta maldición yo no la quiero porque yo soy bendición. Y se van a, y usted se va a mantener ahí hasta que Dios abra una puerta y comience a sacarlo despacio de ese estado. Y ese muchacho despertó a una realidad. Cuando viene a ver, dijo, o sea que yo no me comí el cabrito y que el becerro gordo estaba vivo porque yo no había querido comérmelo porque no sabía que yo me lo podía comer. Sí, si tú te lo hubieras comido, el becerro gordo no hubiera estado ahí. Usted puede estar seguro que después de ese momento la vida de ese joven fiel y abnegado por su padre le cambió. Porque usted puede estar seguro que al otro día fue a buscar el cabrito y se lo comió. Y tal vez al mes siguiente dijo, padre, otro cabro que tengo aquí una reunión con mis compañeros. Y siguió disfrutando de las bendiciones de ser un hijo y de ser obediente y de estar en la casa del padre. Pero mientras él no lo sabía, él estaba pasando trabajo en la casa del mismo padre, trabajando como un animal, como decimos en Dominicana, sin recibir ningún beneficio. Entonces usted tiene que entenderlo y quiero que tu mente se abra y que tu corazón se abra. Yo sé que hay gente que esto le choca, pero no te puede chocar si tú eres hijo de un rey. Lo normal de un hijo de un rey es que esté como un hijo de un rey. Lo normal del hijo de cualquier millonario en la tierra es que viva como un millonario. Entonces tienes que programar tu mente, decir, yo soy hijo de Dios, hijo. Y si hijo, dice la Biblia, también heredero. ¿Y cuándo voy a heredar? Cuando me muera y esté en el cielo no necesito nada. Entonces la herencia es aquí y ahora. Y eso tienes que entenderlo, porque si no lo entiendes, tú vas a ser siempre de los que necesita, de los que pide, no de los que ayuda. Y estoy hablando con esa gente que tienen el anhelo, el corazón, que dicen yo quiero construir un templo y lloran y se sacrifican. Tienes que abrir la mente y comenzar a hablar con tu padre y entender que tú eres hijo del dueño de todo lo creado. Oiga esto, la Biblia nos dice que la Biblia no dice que debemos ser pobres. No dice que usted y yo tenemos que ser pobres. No podemos abrazar ese pensamiento. No podemos abrazar ese pensamiento. Y yo quiero que usted entienda que ese patrón de pensamiento fue sembrado a la iglesia por el sistema religioso que promovió el evangelio en los primeros tiempos. Y no el sistema de nuestros antiguos padres, sino un sistema religioso que evangelizó el mundo. Le sembró a la gente que había algo de grande y de honorable en ser pobre. ¿Y por qué lo hicieron? Porque esa mentalidad fue transmitida al pueblo de Dios. Oiga esto. Número uno, porque cuando ellos llegaban a evangelizar a las naciones, la gente de aquel tiempo comúnmente tenían oro, tenían plata, tenían riquezas. Como le sembraron la idea de que había que ser
pobre o humilde y relacionaron la humildad con la pobreza con astucia. ¿Por qué lo hacían con astucia? Porque le enseñaban a la gente que el oro no era bueno, que la plata no era buena y que transformaba a la gente y que había que ser humilde y que Cristo no era, andaba en un burrito y era prestado, y le enseñaban esa mentalidad. Lo que no le decían era: él se hizo pobre para que tú fueras rico, porque no les convenía. Ahora, al sembrar esa mentalidad a los lugares donde evangelizaron, había la siguiente pregunta. La gente decía: ¿y qué hacemos con la riqueza? Ah, pero Dios la recibe como ofrendas. ¿Y sabe qué pasaba? La gente que se convertía al cristianismo dejaba sus oro, dejaba toda sus plata, toda su riqueza y la entregaban a Roma. Como consecuencia, Roma enriqueció por encima de todos los reinos de la tierra, mientras que todos los lugares evangelizados empobrecían en gran manera. Y nosotros, como venimos de esa rama, como traemos muchas de las enseñanzas de esa rama, venimos arrastrando ese concepto de que hay algo de grande, que hay algo de noble en estar arruinado. Y no nos enseñaron de forma adecuada. Está mal que usted quiera enriquecerse, pero sepa que el Dios suyo es el que enriquece. Hay una diferencia en que yo quiero enriquecerme haciendo lo malo y haciendo lo que sea, a que yo entienda que mi padre me enriquece y que Abraham era riquísimo y que yo soy descendiente de Abraham, heredera de Abraham, heredero de Cristo, que siempre fue rico. Cristo nunca fue pobre, él se hizo. Y el término se hizo quiere decir no era, pero tomó la posición, tomó mi posición para que yo tomara la suya. Entonces, cuando entendemos eso, decimos: o sea, que todo esto que yo he estado, que yo he estado creyendo que me... Y usted hace así, se sacude y dice: de ahora en adelante voy a clamar a mi Padre. Yo soy descendiente de Abraham. Yo soy bendición en la tierra. Y los que son bendición en la tierra están llamados para bendecir a otros. Y los que van a bendecir a otros, primero tienen que estar bendecidos ellos. Porque si tú no estás bendecido, no puedes bendecir a nadie. Si tú no tienes que dar, ¿qué vas a dar? Si tienes que tener. Entonces, hay algo que tienes que trabajar dentro. Oiga esto. Santiago 2:5 dice que Dios escogió a los pobres para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Oiga esto, lo que Dios dice de los pobres: los escogió para ser ricos en fe y herederos del reino que Dios prometió a los que le aman. O sea que Dios está diciendo que te hizo rico en fe. Pero yo quiero que usted lee cualquier libro de economía y se da cuenta que todos los grandes dicen que la fe es la base de toda acumulación de riqueza. Porque la fe mueve todo, la fe mueve el universo. De hecho, si tenemos una fe gigante, la provisión es abundante. O sea que Dios, cuando te dijo: te hice rico en fe, te está diciendo: yo te enriquecí. Ahora es a través de la fe que tú vas a apropiarte de esa riqueza. Y esto quiero que lo grabes, porque Cristo te salvó. De hecho, Cristo salvó al mundo. Ahora el mundo tiene que acceder a través de la fe a esa salvación. Si a través de la fe en Cristo no accede a la salvación, se va a perder. Pero Cristo lo salvó. Dice que Él murió por los pecados del mundo. Sí, pero es a través de la fe que accedemos. O sea, aquí dice que Él nos hizo rico en fe a los pobres. O sea, Él no encontró pobre, desvalido, desamparado, porque el enemigo le había quitado todo al ser humano. Y Él, a través de la fe, te hizo rico en fe. Pero el que es rico en fe se apropia de las promesas que Dios determinó a través de la fe. Y esa fe se encarga del resto. Oiga esto, Deuteronomio 28:12 dice: prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Usted puede apropiarse de esa palabra. Algunos dirán: está en el Antiguo Testamento. Esa división la hicieron los hombres. La palabra de Dios es eterna. Simplemente está el antiguo pacto y el pacto renovado. Y nosotros, las palabras y las promesas de Dios son eternas. Las promesas dadas a Abraham son eternas. Y usted tiene que entender que usted puede apropiarse de esa promesa. Los judíos todavía están viviendo bajo esa promesa. Y algunos dirán: no, pero es que yo no soy judío. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Oiga esto. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. Oiga. Dice que los gentiles somos coherederos con la nación de Israel. Coheredero es alguien, un socio que hereda de manera igual. Coheredero. Herederos juntamente con ellos y miembros del mismo cuerpo.
miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo. En Cristo participamos de las promesas que se le hizo a Abraham, porque Cristo es la simiente que Dios le prometió a Abraham. Él es la simiente. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Cristo, un judío, que Cristo era judío, ese judío nos adoptó a nosotros como hijos. Somos coherederos con Él. El Padre estaba a través de Cristo reconciliándonos con Él. Entonces, si Cristo y yo somos hermanos, y Cristo era judío, y el Padre y Padre de Él es mi Padre, yo heredo con Él. Yo heredo con Él. O sea que las promesas dadas a los judíos también son mías. Usted puede entenderlo. Y si lo entiendes, esto te va a cambiar la vida y desde hoy vas a ver las cosas de forma distinta. Oiga esto. En Romano 11:17 dice que nosotros fuimos injertados en el olivo. Dice que las ramas naturales fueron desgajadas por un momento y nosotros fuimos injertados en el olivo, hablando de Cristo y hablando de la nación de Israel. Efesios 2, del 11 al 16 dice, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Oiga esto, en Cristo, judíos y gentiles se unieron en un solo pueblo, con las mismas promesas, con las mismas bendiciones. La diferencia de ellos, que lo entienden, que lo aceptan. Aunque muchos no aceptan al Salvador, aceptan las promesas y están plenamente convencidos que son descendientes de Abraham y que las promesas de Abraham le pertenecen. Y a usted no solo le pertenecen las promesas de Abraham, sino que las promesas extras que Cristo hizo también nos pertenecen. Entonces no lo sabemos. Y como no lo sabemos, no nos acercamos al trono de la gracia confiadamente como hijos herederos del Padre, sino que nos acercamos como esclavos, como mendigos, pidiendo alguna limosna a ver si el reino se compadece de nosotros y nos da pan. No, dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Oiga esto, el versículo 12 de Efesios 2 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el versículo 13 de Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo vosotros que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación. Oiga, qué tremendo. Dios está diciendo que en Cristo de ambos pueblos, de Israel, los judíos y los gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo uno de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y cuando se refiere a los santos está hablando a los judíos, y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué de la familia de Dios? ¿A qué se refería la palabra cuando dice que yo soy miembro de la familia de Dios? ¿Está diciendo que yo soy miembro de la iglesia o a qué se está refiriendo? Vamos a ver. ¿Quién es la familia de Dios? Amós 3 del 2 al 8, lo puede buscar ahí. Amós 3 del 2 al 8 dice, solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Dios le dice a Israel, la única familia que he escogido de todas las familias de la tierra son ustedes. Ellos son los que a ellos le dieron la promesa, a ellos se le dio la ley. Dice, de Sión saldrá la palabra, la luz a todas las naciones. A través de ello vino el Mesías, a través de ello conocemos todo lo que tiene que ver con salvación. Y esto es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo en su palabra, donde leímos, que nosotros somos conciudadanos de ellos. Conciudadanos. En otra palabra, somos ciudadanos del mismo reino. Nos recibieron, nos dieron la ciudadanía. El reino de los cielos nos dio la ciudadanía. Y esto es hermoso. ¿Por qué debo saber esto? Porque a muchos le dijeron que Israel tiene promesas para la tierra de bendición económica y por eso son prósperos en todo el mundo. Pero que la iglesia no. Que la iglesia tiene promesas solamente del cielo, en el cielo.
Pero yo quiero que usted sepa que todas las promesas que Dios habla de avance, de bendición y de prosperidad para su pueblo, prestarías a otro y no tomarías prestado. No lo está diciendo en el cielo, porque en el cielo yo no le voy a prestar a usted ni un quinto. Y en el cielo usted no me va a prestar a mí ni un centavo. Y en el cielo no vamos a ir al súper. Y en el cielo no vamos a construir iglesia. Y en el cielo no vamos a necesitar un centavo. Entonces las promesas que Dios dio acerca de multiplicación, cuando le dijo a sus discípulos, el que haya dejado casa, hermano, padre y todo lo que haya dejado por causa de mí, yo le daré 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. Estaba hablando de que era en este tiempo. Y eso te cambia la mente de saber si lo que Dios tiene para mí en cuanto a economía me lo va a dar en la tierra y no como muchos dicen que le va a dar la riqueza allí en el cielo. Allí en el cielo tú tendrás cuentas de buenas obras, expedientes de buenas obras, pero riqueza, eso es otro tema. Oiga esto. Debo saber esto. Gálatas 3:14 dice, a fin de que en Cristo Jesús la promesa de Abraham alcanzara a los gentiles. Oiga, qué hermoso. Dios estaba manifestando su gracia a través de Jesucristo. A fin o con el propósito de que en Cristo, en Yeshua, la promesa de Abraham alcanzara a los gentiles. Oiga, vaya a ver qué Dios le prometió a Abraham. Y todo lo que le prometió a Abraham y todo lo que le dio a Abraham, que le decía, serás bendición, eres bendición y serás bendición. Y todo lo que Dios le habló a Abraham y todo lo que Dios hizo con Abraham, que luego pasó la promesa a Isaac, que luego pasó la promesa a Jacob. Y esa gente, aunque estaban Jacob acostándose en una piedra, la promesa de Abraham estaba sobre él. Y ese hombre avanzó, como vas a avanzar tú, porque vas a entender hoy que tú eres, cuando se habla que los judíos son los más prósperos en la tierra, y si yo tengo la misma promesa que ellos, esto te va a hacer despertar, tienes las mismas promesas. Simplemente que ellos las creen y tú no le estás creyendo. Oiga esto. Génesis 12:2 dice, te bendeciré y serás bendición a otros. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, una de ellas. Te bendeciré y serás de bendición a otros. Y yo quiero a la gente en los comentarios que se apodera de esa promesa. Usted va a buscar el texto y va a buscar la promesa y usted le va a decir a Dios, Señor, mira, aquí dice que tú le dijiste a mi padre Abraham, porque es mi padre. Yo soy descendiente de Abraham a través de Cristo, que es la simiente. Y Cristo murió y las promesas de Abraham alcanzan a los gentiles. Y yo soy un gentil que recibió a Jesús como Salvador. A mí me adoptaron y un hijo adoptado tiene los mismos derechos que un hijo legalmente físico, si ese hijo fue adoptado con todas las de la ley. Y usted y yo fuimos adoptados con todas las de la ley para ser participantes de la misma promesa, dice la palabra del Señor. Oiga esto. Y esta palabra usted la puede anotar y ponerle en su puerta, donde Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, te bendeciré. La primera palabra fue te bendeciré a ti, a ti, a ti. Y luego serás de bendición a otros. Y esto es algo que tiene que grabarlo en el corazón. Ese es el plan de Dios. Que seas de bendición a los pobres, que seas de bendición a los necesitados, que puedas llegar a un lugar y decir, se va a construir esta iglesia. Y a medida que despertamos y a medida que avanzamos y a medida que creemos y creemos en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas, esas cosas van a ir avanzando en tu vida. A medida que te apropias de la verdad te va a hacer libre. Dios le dijo a Abraham, otra de las cosas que le dijo, bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga, maldeciré. Oiga, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Es diferente cuando vas delante de Dios diciendo, Señor, yo soy descendiente de Abraham, un hijo adoptado tuyo, con todos los derechos legales de los hijos que tú llamaste hijos tuyos, como el pueblo de Israel, que Dios lo llama los hijos, y nosotros somos los adoptados, pero entre el hijo que yo di a luz y el que yo decido adoptar legalmente, ¿sabe qué toca de la herencia el mío y el adoptado? Mitad y mitad. Porque yo le he dado paternidad a ese hijo adoptado. Le he dado derecho legal a ese hijo adoptado. Por eso dice que somos coherederos con Cristo, coparticipantes de la herencia. Así que las promesas de Abraham, busque las promesas de Abraham, búsquela. Como cuando yo entendí esto, fui a ver toda la promesa que Dios le dio a Abraham y dijo, ay, 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 pero es tremendo saber que esas promesas son mías. Y la gente dice, no, los judíos, no, los judíos son nuestros hermanos. El Padre nos adoptó, el que los tenía ellos como hijos nos adoptó.
somos coherederos de la misma promesa. Por eso cuando Cristo acontezca el arrebatamiento, dice la Biblia que pasaremos el milenio en la nueva Jerusalén. ¿Y sabe dónde va a estar la nueva Jerusalén? Allá estaremos, allá dice que descenderá sobre el monte de los olivos como una novia adornada, y allí se reunirán todas las naciones y nosotros seremos llevados allí, estaremos delante del Cordero. Así que mire, somos hermanos, coparticipantes de la misma promesa. Busque las promesas de Abraham, reclámela, póngala en sus puertas, véala cada día. Que aunque hoy tú estés como Jacob, recostado sobre una piedra, Jacob le dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, y comenzó a declarar la palabra y le dijo: si tú me bendices, o sea, si tú cumples la promesa que tú le diste a mi padre sobre mí, y hizo pacto con Dios, dice allí, sobre esa piedra. Puede ser que hoy estés como Jacob, afueriado de la casa, huyendo en un desierto, que la única posesión que tenga sea una piedra de cabecera. Pero la historia de Jacob cambió porque se apropió de las promesas. Voy a orar por ti en este nuevo año. Vete y escárbate las promesas que Dios le dio a Abraham, porque son tuyas, iglesia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es la simiente, el segundo Adán. Ya no tiene por qué tener encima las maldiciones del principio. El segundo Adán rompió la maldición y te bendijo. Así que vas a vivir una vida distinta de hoy en adelante, sabiendo que eres bendecido con el creyente Abraham y que las promesas que Dios le dio a Abraham, que son fieles y verdaderas, son tuyas. Y vas a ir a Dios: Señor, aquí está un descendiente de Abraham. En el momento que yo lo entendí, en el momento que Dios abrió mi entendimiento para entenderlo, comencé a ir a Dios, y cuando oraba le decía al Señor: aquí está una descendiente de Abraham, tu amigo, y las promesas que le diste a mi padre, que yo sé que está contigo y que lo recuerdas y que es imposible que le hayas olvidado. Yo reclamo las promesas de Abraham. Pasado un tiempo, y quiero darte este testimonio porque yo sé que hay gente que va a clamar a su padre, y pasado un tiempo, el Señor en una madrugada me habló y me llamó y me dijo: descendencia de Abraham, mi amigo. Es como que me reconoció. Fue algo hermoso. Me sentí contenta y me dio una palabra, señores, que me dio la misma palabra que le dio a Abraham. Me dijo: te bendeciré y serás bendición. No me estaba diciendo nada fuera de lo normal. Me estaba diciendo: por la fe, tú tomaste la promesa de Abraham, que son tuyas, te apropiaste de ella, entonces las bendiciones de Abraham te van a seguir. Apropiate. Ve a Dios. Eres descendiente de Abraham. No solo los judíos, todos los que tocan prospera. A ti Dios diseñó eso para ti también. Tú eres adoptado, eres parte de la familia de Dios, parte del mismo cuerpo. Dios de los dos pueblos hizo uno para que las promesas de Abraham alcanzara a los gentiles, señores. Pero a la iglesia se le enseñó que las promesas de Abraham eran para los judíos, que la promesa de vida eterna solo para la iglesia. Le enseñaron que solamente usted va a tener una vida gloriosa cuando esté allá arriba, que aquí abajo, mientras usted esté en pena y en angustia y en dificultad, no se preocupe. No, aquí usted va a tener aflicción, aquí usted va a tener dificultad como lo tuvieron ellos. Pero la Biblia dice que Dios dijo: yo le daré 100 veces más en este tiempo con persecuciones, y en el tiempo venidero la vida eterna. O sea que promesas de esta vida y promesas de vida eterna también. Y no te vas a conformar con una de dos, sino que vas por las dos. Voy a clamar por ti en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora proclamo tu palabra sobre tus hijos, que tu gracia esté fluyendo sobre ellos, que la simiente de Abraham se despierte en ellos, que la simiente que es Yeshua Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, resplandezca en sus corazones, y que tu verdad sea establecida en ellos, y que tu iglesia avance, que tu pueblo avance, que se levante un pueblo, Dios amado, en la tierra, como reyes, como sacerdotes, mostrando la bondad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que cambien la atmósfera, Dios amado, ayudando al necesitado, que sean bendición, que sean bendecidos y que sean bendición, como dice tu palabra, que sean arrebatadores y gente que alcanza la promesa, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.